Hola a todos, un placer saludarlos y darles la bienvenida al evento lanzamiento del curso online Prevención y Control de Infecciones, Análisis de Situaciones Problema, organizado por la Red de Educación Médica Continua y EBIMED. Muchísimas gracias a todos los que están en línea. Tenemos conectados desde Chile y desde Uruguay a los coordinadores y docentes del curso. Un placer saludar al doctor Patricio Nercelles, quien está conectado desde Chile, y a la magíster Silvia Guerra, conectada desde Uruguay. Y teníamos en línea a la profesora Paula Brenner, conectada desde Chile, que seguramente retornará a la transmisión, tuvo alguna dificultad técnica. Muy buenas tardes a ustedes. Hola, buenas tardes Hola, para todos. buenas tardes también a todos los que están en línea. Muy bien, les presento para los colegas conectados, el doctor Patricio Nercelles es microbiólogo clínico, certificado en control de infecciones, profesor adjunto en la Facultad de Medicina y director del Magíster de Infecciones Intrahospitalarias de la Universidad de Valparaíso. Es además médico asesor de infecciones asociadas a la atención de salud de Clínicas Valparaíso y Los Carreras y expresidente de la Sociedad Chilena de Control de Infecciones y Epidemiología Hospitalaria. La profesora Paula Brenner, que seguramente estará en minutos con nosotros, es enfermera epidemióloga, profesora de la Universidad de Valparaíso y de la Universidad Mayor en Chile, magíster en Ciencias Médicas, con mención en Infecciones Intrahospitalarias y Epidemiología Hospitalaria, además certificada en Control de Infecciones en la APIC y presidenta de la Asociación Latinoamericana para el Control de Infecciones, ASLACI. Por su parte, Silvia Guerra es licenciada en enfermería, magíster en epidemiología, especialista además en control de infecciones hospitalarias, secretaria de la Asociación Latinoamericana para el Control de Infecciones y además es asesora en control de infecciones asociadas al cuidado de la salud. Las presentaciones, les comento que tenemos muchísimos saludos en el chat habilitado al costado derecho de la página, los colegas conectados preguntas que quieran hacerles a ustedes, a los especialistas en línea, que con gusto les estarán dando devolución. Les cedo entonces a ustedes la palabra para una introducción al curso Prevención y Control de Infecciones y las temáticas que vamos a estar abordando. Bien, primero una bienvenida a todos los que están conectados. Decir que ha sido una experiencia interesante esta nueva herramienta de difusión de la información, acostumbrados siempre a la presencia física y a la, digamos, interacción con los asistentes. No deja de ser interesante, digamos, esta nueva oportunidad. Este curso en realidad tiene contenido que abarcan todos los temas importantes para una persona que trabaja en control de infecciones y para personas que tienen que atender pacientes, a los que están en el área clínica. Por supuesto, también tiene componentes de laboratorio que son importantes de mencionar. Así, por ejemplo, vamos a empezar primero con una introducción general al tema, que tiene que ver básicamente con la epidemiología. Doctor Nercelles, sí, se entrecortó un poco, perdón, se entrecortó un poco la comunicación, probablemente por estas instancias donde hay tantos colegas conectados y usando la internet, pero por favor, continúe. Ya. Bueno, aparte de los aspectos generales, como les mencionaba, de epidemiología, vamos a revisar también temas relacionados con vigilancia epidemiológica, cómo hacer, digamos, el diagnóstico de alguna manera de localmente infecciones, también aspectos relacionados con brote, importante, que siempre son un desafío para los que estamos a cargo del tema, y después vamos a revisar en líneas generales prácticamente todas las localizaciones de infecciones, de manera de poder ir viendo en cada una de ellas cuáles son los factores de riesgo y también los aspectos relacionados con digamos, la estrategia de prevención. Y vamos a revisar además de esos temas generales de salud laboral, también el problema de la resistencia microbiana, cómo racionalizamos también el uso de los antimicrobianos y así temas, digamos, que en el transcurso de cada uno de los dos módulos vamos a ir revisando con detalle. Yo creo que eso como una primera mirada, digamos, a los aspectos generales temáticos del programa.
Muchísimas gracias, doctor Nerselles. Silvia, usted va a tener 2 conferencias en el curso. Sería importante también su visión desde el punto de vista de docente, como parte del equipo docente y de los temas que va a estar abordando. Sí, cómo no. Yo realmente hemos tratado de abordar el tema de la higiene de manos y todos los aspectos que tienen que ver con el uso de antisépticos. Creo que con esta situación relacionada con la ocurrencia de la epidemia, está aumentando tremendamente el cumplimiento de higiene de manos en los hospitales. Yo espero en breve tener nuestros reportes de infecciones hospitalarias porque estoy segura que va a haber un descenso franco de las infecciones hospitalarias con tanto cumplimiento de higiene de manos. Estoy feliz de ver cómo se vacían los frascos en los hospitales. Pero bueno, vamos a hablar de higiene de manos de los pacientes y también vamos a hablar de higiene de manos de los trabajadores. También tenemos una charla abordando el tema de la limpieza del ambiente y fundamentalmente la importancia de la limpieza ambiental o los métodos de limpieza y desinfección ambientales enfocados fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con qué productos utilizar o qué tecnologías o qué métodos o qué protocolos. Así que también vamos a estar disponibles en los distintos foros para poder contestar lo que podamos e intercambiar toda la información que esté a nuestro alcance sobre las temáticas que están planteadas dentro del curso. Así que si les interesan estos temas más todos los temas que estuvo relatando Patricio, sería una buena oportunidad para integrarse al curso. Muchísimas gracias, Silvia. Paula, ¿nos está escuchando? Algo todavía está con problemas. Hola. Bueno, Paula parece que aún no ha logrado resolver algunos ajustes técnicos. Claro. Bueno, sí, adelante, doctor Patricio. Quizá otro aspecto que habría que mencionar, aparte de lo que mencionó Silvia, de los aspectos generales de la prevención de infecciones, que incluyen incluso también, por ejemplo, esterilización, es que tenemos en realidad un grupo docente en realidad con mucha experiencia en esta temática. Muchos de estos docentes han participado en los cursos de Cinela, que probablemente muchos los conocieron en Latinoamérica, y de ese punto de vista nos van a aportar cada uno en su experiencia. Son profesionales, la mayoría, que están muy cercanos al manejo de este tema y por tanto, además de su conocimiento y su experiencia en el trabajo, tienen bastante experiencia también en capacitación, de tal manera que son personas que están habitualmente en esta, digamos, tarea de compartir información y de también actuar, como se dice hoy día, en la primera línea en prevención y control de infecciones. Muchísimas gracias, doctor Patricio. La idea de este intercambio también era que los participantes inscritos al curso en línea pudieran conocerlos, tener un intercambio directo, más interactivo con ustedes, al mismo tiempo que todos aquellos que están conectados, que aún no han culminado el proceso de inscripción o conocen por primera vez el curso, y todos estos aspectos seguramente van a ser de suma utilidad. Nos gustaría compartir con ustedes y con los colegas en línea el campus virtual del curso que ahora mismo estamos realizando. Tenemos la semana de actividades iniciales, que es la que está en curso, donde todos los participantes han podido navegar por los aspectos iniciales. Tienen la conferencia impartida por el doctor Patricio Nerselles sobre el nuevo coronavirus y el desafío para el control de infecciones. Pueden también incluso descargar la presentación en formato PDF. También algo interesante de esta oportunidad de capacitación y actualización en línea es el espacio que hemos creado específicamente para abordar los temas vinculados al SARS-CoV-2 en el marco de la prevención y control de infecciones. Les mostramos por acá algunos ya de los comentarios que los colegas que participan en el curso han ingresado. Nos parece importante tener este espacio específico de intercambio. Hay muchas interrogantes, muchas dudas, muchos miedos también y aspectos que esclarecer. Si les parece, les comparto algunas de estas interrogantes a las que pudiéramos ir dando devolución en línea. Perfecto, sí. Muy bien. Por acá,
Colombia tanto quiere saber cómo en otras partes se está manejando este tema. Se dice, pregunta ella acerca del uso de la mascarilla N5, si se reutilizan los trajes biológicos, las medidas de desinfección en caso de que lo hagan, que le preocupa ver cómo en gran medida a veces puede hacerse un uso irracional de los equipos de protección personal a raíz del miedo y la desinformación. Silvia, si quieres tú responde esa. Sí, se cortó varias veces, pero voy a tratar de lo que pesqué, voy a contestar y si no, reformulan. Creo que hablaban algo sobre las dificultades para el uso del N95. Silvia, hablábamos acerca de este planteo que hace Giselle Bueno de Colombia, acerca del uso en algunos casos que puede llegar a ser irracional a partir del miedo de los equipos de protección personal. Ella Bien. hablaba del traje biológico también, además de la N95. Bien, bueno, yo creo que la conferencia inaugural de Patricio el otro día dejó bien claro cuál es la vía de transmisión de esta enfermedad, ¿no? Que esta enfermedad se transmite básicamente por gotitas. Yo creo que parte de esa crisis que tenemos de disponibilidad de N95 en el mundo está en parte motivada por los mismos trabajadores que utilizan N95 en situaciones en las cuales no está indicado. Entonces, obviamente que si un insumo que es finito, yo le doy una mala utilización, voy a tener desabastecimiento. Aparte de que obviamente las cadenas de producción mundial no dan abasto para los requerimientos que hay de los distintos países. Pero yo creo que el tema clave, el uso del mono o del conjunto entero, no sé cómo lo llamen en cada país, no está indicado dentro de las recomendaciones de abordaje de los enfermos con COVID-19. Por otra parte, es una indumentaria que no estamos acostumbrados a usar y que generalmente en el retiro a veces hay muchas dificultades por la falta de práctica y por la falta de habilidad. Hay más contaminación que si me pongo y me saco una bata impermeable. Por otra parte, he escuchado de gente que reutiliza este tipo de equipamiento. No hay procesos validados de limpieza, de lavado y de reutilización. No hay estudios de cuánto puede mantener o no su capacidad de barrera estas telas después que son sometidas a procesos de lavado. Por lo tanto, creo que hay dos grandes temas. Por un lado, el N95, que está indicado solo para procedimientos generadores de aerosoles o lugares donde estos procedimientos se hacen con mucha frecuencia, como puede ser la unidad de cuidado intensivo, pero realmente esta paranoia que se ha creado está haciendo que cada uno crea que es beneficioso usar N95 por encima de la máscara quirúrgica, aún aunque no esté indicado. Y eso es lo que comentan las personas y que creo que coincido en que hay como un temor exacerbado en el cual se cree que la mejor medida de prevención es tener la máscara quirúrgica la máscara con mayor poder de filtración. Cuando estamos hablando de una transmisión por gotitas, donde la transmisión por aerosoles solo estaría planteada en situaciones excepcionales. Entonces, el mal uso cuando no está indicado, y esto, si se diera en un solo colectivo, no sería tan grave. El tema es que se está convirtiendo en un reclamo de muchas profesiones y de muchos servicios, y esto obviamente va a hacer colapsar los sistemas, como ya les ha pasado a los países que están viviendo este problema. Con respecto al equipamiento, si es mejor el mono que la bata impermeable, yo considero que las indicaciones que hay del uso de bata impermeable son correctas para esta vía de transmisión y que el gasto excesivo, el riesgo de retiro y el llegar a estas situaciones de tener que hacer un reprocesamiento de un artículo que no está diseñado para reprocesamiento son elementos más de riesgo que de protección. Así es, cierto. No, Muchísimas gracias, Silvia. Bien. Sí, doctor. Yo apoyo completamente lo que dice Silvia. El problema
y que uno está observando en general en las instituciones de salud es que hay una falta de liderazgo en las personas que deberían tomar las decisiones de cómo utilizar adecuadamente los insumos. Y es cierto, la mejor manera es tener claro que la N95 está claramente relacionada con aerosoles, por lo tanto tiene que ser, como decía Silvia, en unidades de cuidado intensivo o en lugares donde haya la posibilidad por los exámenes y procedimientos de generar aerosoles. El resto del personal tiene que usar mascarilla quirúrgica en el contexto de la atención de pacientes también, y probablemente algo que uno ha observado que no está bien es que en área administrativa, donde puede haber una separación de 1 metro, por lo menos con el público o con la atención, o que hay barreras, por ejemplo, de vidrio o de plástico entre el público y el personal, en realidad ahí no hay ninguna necesidad de usar mascarilla, y uno lo que ve en general, que incluso no solamente están usando mascarilla, sino que guantes, y la verdad, y un rato que uno observe, se dan cuenta cómo se toman los lentes, se toman la mascarilla, y por tanto en realidad se están contaminando mucho más que si no usaran ningún elemento, que no lo requieren, y que se lavaran las manos o se higienizaran las manos más frecuente con alcohol gel. En realidad, pero el problema principal, además de la falta de insumos, es que se están utilizando mal. Y eso yo creo que lo hemos conversado ya varias veces anteriormente. Muchísimas gracias a ambos. Una pregunta vinculada. Sí, adelante. No, es que quería hacer un comentario. Mira, tengo el internet muy malo, pero lo voy a poner ahí 1 minuto para que me vean. ¿Me escuchan o no? Le escuchamos, sí, Pola. No, es que yo quiero, digamos, abundar en el tema del miedo. Yo creo que las personas, o sea, que trabajamos en control de infecciones, no nos podemos dejar llevar por el miedo ni por la presión que ejerce la gente, digamos, para que nosotros tomemos medidas respecto a aumentar el uso de EPP, respecto a usar mascarilla N95, respecto, digamos, al uso universal de mascarilla, sino que justamente somos nosotros los que tenemos que ponerle racionalidad al tema y realmente usar estos equipos cuando correspondan. Ya muchos lugares están colapsando por falta de insumos y además porque se han mal utilizado estos insumos. Entonces, la invitación es que no tomemos decisiones presionados, digamos, por las personas que dependen de nosotros o que nos consultan, sino que simplemente tomemos decisiones en base a evidencia. Y eso es el tema. Y hoy día la evidencia para el uso de elementos de protección personal está clara. O sea, como decía muy bien Silvia, muy bien Patricio, es para procedimientos que generan aerosoles y, bueno, y el uso universal de mascarilla social y con digamos, la atención de pacientes que no estén positivos. Muchas gracias, Pola. En relación a lo que ustedes planteaban, dieron respuesta a varias de las preguntas muy relacionadas sobre esos temas que fueron posteadas en el chat habilitado para este evento en vivo. Concretamente, para que queden fijados algunos aspectos, continúan preguntando, ¿es reutilizable se puede desinfectar el barbijo quirúrgico? ¿Cuántas veces puede reutilizarse en tal caso? ¿Y cuánto es el tiempo máximo de uso? Bueno, la máscara quirúrgica no es reutilizable, ¿no? De ninguna manera. La máscara quirúrgica no es reutilizable, se descarta después del uso. El tema está en el N95. En realidad el N95 tampoco es reutilizable. Lo que nosotros hacemos es, o hacemos un uso extendido, quiere decir, me lo coloco y trato de asistir la mayor cantidad de pacientes con el mismo diagnóstico, o sea, todos pacientes con COVID positivo, y utilizo de una habitación a la otra esa N95 sin quitármela, y eso se llama uso extendido. Yo lo que me quito es la bata y los guantes, pero mantengo
mi N95 colocado mientras voy de una habitación a otra en la cohorte. Esto se conoce, reitero, como uso extendido, y el beneficio es que al no ponerme y quitarme constantemente la N95, no la someto a que los elásticos se estiren, a que pierda capacidad de sellado, y por otra parte minimizo el riesgo de contaminación personal al quitarlo y sacarlo varias veces en un mismo turno. Obviamente que esto aplica fundamentalmente cuando yo tengo un piso de internación donde todos los pacientes que tengo tienen infección por coronavirus. Ahora, la reutilización de las máscaras después de un proceso de descontaminación es algo que se ha utilizado como último recurso ante el colapso de stock en el cual uno tiene que utilizar reiteradas veces una N95 y uno quiere tener más certeza que cuando se la va a recolocar no está contaminada. Entonces, para eso se han emitido unas autorizaciones de emergencia. Esto quiere decir que una vez pase la pandemia se van a retirar esas autorizaciones, mediante la cual se han probado algunas tecnologías que, aplicando una técnica de reprocesamiento, la N95 conserva sus propiedades. Habitualmente estamos hablando de solo 2 reprocesos, o sea, un uso y 2 reprocesos, y en el peor de los casos hay una que es un uso y un solo reproceso. Las tecnologías son vapor de peróxido de hidrógeno, gas plasma de peróxido de hidrógeno, y también se ha utilizado radiación ultravioleta, fundamentalmente en Nebraska. Estas alternativas no pueden ser la primera opción de un país, tiene que ser la última. Y eso es muy importante, porque hay gente que ha detenido compras porque va a reprocesar, y eso está muy mal, porque no hay tampoco un 100% de disponibilidad desde el punto de vista funcional y mecánico de una máscara después de ser reprocesada, o mejor dicho, descontaminada, porque lo único que se hace es colocar en el equipo luego de verificar que no está rota, no está sucia, etcétera, etcétera. Hay una cosa que la gente me ha preguntado mucho y es por qué la máscara vuelve al mismo usuario y no queda para que la use cualquiera. Y es básicamente porque estas pruebas de validación se hicieron exclusivamente para matar coronavirus. No hay garantía de que otros microorganismos que puedan estar en la máscara no sigan presentes después de estos reprocesamientos de emergencia que se están haciendo. Entonces, como la garantía está hecha solo de que se elimina coronavirus, esa máscara tiene que volver al mismo usuario. Eso es algo que me han preguntado mucho, por qué tiene que volver al mismo usuario. O sea que la recomendación es, si usted tiene nuevo, trate de que le dure. Si usted tiene stock, úselo solo en lo que lo tiene que usar, no lo malgaste. Y una de las cosas que me gustaría más comentar con respecto a este tema es que la lista de procedimientos generadores de aerosoles, a medida que avanza la pandemia, crece, crece y crece, ¿sí? Y hoy por hoy, hasta estornudar o hasta toser o hasta procedimientos que no están demostrados que generen aerosoles, los han ido incluyendo gente que simplemente quiere ir protegiendo su grupo o su actividad con N95. Esto también es importante, porque cuando nosotros decimos solo para procedimientos generadores de aerosoles y quien construye la lista pone un montón de actividades que no son procedimientos generadores de aerosoles, seguimos en el mismo juego de mal utilizar el material. Y con respecto a lo que comentaba Paula del tema de, digamos, el liderazgo, lamentablemente se está llenando de expertos en control de infecciones y expertos con poder. Entonces, cuando hay un experto, un nuevo experto con poder, los comités de infecciones pierden su poder. Y realmente a veces no importa la recomendación del que sabe de este tema, sino de quien tiene más capacidad de decisión política o de decisión técnica, o quien tiene, digamos, la jerarquía. Entonces esto también es un problema porque, bueno, si tú tenés un equipo técnico en el hospital que sabe control de infecciones, pero quien está liderando es otra persona,
ahí se generan mucho más conflictos de este tipo, ¿no? Muchísimas gracias, Silvia. No, sin duda. Adelante, Paula. Gracias, Silvia, sin duda. Gracias. Sin duda, es así como tú dices. El tema, digamos, es que yo creo que este es el momento que nosotros como expertos, no expertos entre comillas, digamos, como especialistas en control de infecciones, realmente tengamos, ¿no es cierto?, la posibilidad de mostrarle evidencia y realmente hacer, digamos, un rol en que uno pueda convencer a las personas respecto, ¿no es cierto?, a la calidad de la evidencia y a la evidencia que está detrás de las prácticas. Y en cuanto al uso de la N95, yo quiero enfatizar lo que tú dijiste, Silvia. La mascarilla o el respirador N95 no debería ser reprocesado en general. Por lo tanto, nosotros debemos asumir que estas son pruebas que se hicieron en forma rápida, en emergencia, ¿verdad? Y que realmente no se sabe, aparte del tema de destrucción del coronavirus, no se sabe realmente, ¿no es cierto?, qué otro problema puede tener en el filtro de la mascarilla. O sea, que no filtre bien, que no ajuste bien, etcétera. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, debemos tener esto en consideración cuando estamos hablando del reprocesamiento también, que fallen los materiales. Así que yo, mira, no podría, digamos, no tener el 100% razón, pero yo estoy casi segura que en general, digamos, la falta de stock está más relacionada con mal uso de los barbijos N95 que con falta de stock real, ¿ya? Y por lo tanto, esa es una de nuestras responsabilidades, darles a conocer a la gente cuándo realmente hay que usar la mascarilla N95 y los procedimientos generadores de aerosol no son tantos, como decía la Silvi. Lo que pasa es que empiezan a aumentar, agregar, y bueno, efectivamente así vamos a llegar a que todo es potencial generador de aerosol y todos tenemos que usar el barbijo N95. Acá hay una pregunta interesante que la realiza la doctora Jocelyn Chassin. Ella dice que ¿cómo hace el personal de salud en triage cuando se le da un único equipo de protección básico que debe durar una jornada laboral de 24 horas? La respuesta que te voy a dar es horrible, ¿no? Reza. Tiene que rezar para que alguien más que el equipo la proteja, ¿no? Es tremendo. Es imposible que un equipo te proteja 24 horas. Bueno, dado que en realidad el elemento principal que podría, el que pierde efectividad fundamentalmente en la mascarilla, porque puede humedecerse, en realidad no sirve de nada. Yo recomendaría fundamentalmente el lavado frecuente de manos y usar alcohol gel entre medio, mientras, digamos, realmente le den los insumos, fundamentalmente mascarilla, que tendría que ser de un uso más digamos, frecuente. Lo demás es casi hacer cosas de milagro, o sea, no hay mucha más racionalidad que uno pueda dar en estas condiciones de tan poca cantidad de elementos de protección personal. Sí, perdón, yo no sé si aplica a la misma persona, o capaz que si es del mismo país o no, pero en el día de ayer recibí la consulta de alguien que me decía que les daban un equipamiento por día y cada turno se lo pasaba al siguiente turno, ¿no? Y era el mismo equipamiento para todos los pacientes que tenían que atender. Entonces, estamos hablando realmente de situaciones muy extremas, pero que se están viviendo en Latinoamérica, ¿no? Y que tenemos que ser conscientes de que están sucediendo. Es tremendo, pero es así. No es solo que me lo dan y lo tengo que hacer durar, sino que lo tengo que pasar a otro que también lo tiene que hacer durar en su turno durante el día entero. Realmente la recontaminación y la contaminación del trabajador que se pone, un equipo que está contaminado, que ya fue usado, realmente las posibilidades son muy malas. Yo aprovecho, Lea, si me permite,
Hay una pregunta acá de Rita que dice, buenos días, aprovecho que nombraron el lavado de manos, que identificaron la higiene con alcohol gel sobre los guantes. He escuchado opiniones contradictorias con respecto a esto. Yo quiero aclarar primero que los guantes de látex no pueden ser sometidos a lavado, ni lavado con agua y jabón, ni aplicación de alcohol sobre los mismos, porque su constitución no es resistente ni al lavado ni al alcohol. Sí hay algunos procedimientos en los cuales se recomienda la descontaminación de los guantes de nitrilo, que son guantes que tienen resistencia química y que sí resisten el alcohol gel. Por ejemplo, una de las recomendaciones que hay en línea tiene que ver con que para colocarse la N95 que ya fue usada, usan guantes y luego descontaminan los guantes con alcohol gel. También he visto la recomendación de que cuando uno no puede utilizar doble par de guantes, por ejemplo, en cuidados críticos, y después que dio la atención del paciente, se descontaminan con alcohol los guantes de nitrilo antes de proceder al retiro, como una forma de dar cierta garantía de tener menos contaminación en el guante cuando uno se lo retira. Y también he visto recomendaciones, como uno se coloca el guante y entra a atender el paciente y ese guante no está estéril, está ahí disponible, que se pasan alcohol sobre los guantes antes de entrar a atender pacientes. Esto incluso está dentro de las recomendaciones que tiene la Universidad de Emory. Y esto tiene que ver con eso, con tratar de que, como uso universalmente guantes para atender a estos pacientes, más allá de que el guante sea para el paciente, no tenemos garantía, al tratarse un guante no estéril, que no tenga cierto nivel de contaminación. Entonces ahí se recomienda, en el guante de nitrilo, estoy hablando siempre quienes tienen guantes de nitrilo, que se haga una descontaminación del guante con alcohol. Obviamente que eso no quiere decir que no haya que lavarse las manos antes de colocarse los guantes o que no haya que lavarse las manos después de quitarse los guantes, sino que son actividades complementarias que se recomiendan para quienes poseen guantes de nitrilo para disminuir el nivel de contaminación del guante tanto al momento de atender el paciente como al momento de antes de quitarse el equipamiento después que atendí al paciente. Silvia, por acá puede ser que, en este caso Irene del Valle dice, la Organización Mundial de la Salud recomienda lavado de manos con los guantes. Bueno, yo no te puedo decir que es correcto, me parece que es totalmente incorrecto porque el guante de látex se perfora y el guante de látex permite que entren contaminantes en las manos. Entonces yo no te puedo decir, no lo he leído, pero si lo recomiendan no lo comparto. No. Si fuera cierto, no lo comparto. No. Sí. Sí, yo tampoco he leído esa recomendación de la Organización Mundial de la Salud, pero la verdad es que es una recomendación totalmente equivocada. Y me quisiera referir un poco a qué hacer en situaciones de falta dramática de stock, como es la pregunta que así aparece la doctora respecto a el uso extendido de los equipos de protección personal por 24 horas, o lo que decía Silvia, que era pasarse el equipo de protección personal a otra persona en otro turno. Cuando hay una falta dramática, yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es priorizar. O sea, si yo, por ejemplo, tengo que priorizar para prevenir COVID, los dos elementos más importantes, digamos, son la higiene de manos y el uso de barbijo. El uso de bata, digamos, es importante, pero hay menos evidencia de transmisión. Y uno podría, por ejemplo, usar la bata y encima una pechera hecha en la casa, digamos, con una bolsa de basura, ¿verdad? Y usar la bata por un tiempo más extendido, por las 24 horas. O usar batas reutilizables y cambiárselas más seguido. Y priorizar el uso de mascarillas, ¿verdad? Y la higiene de manos, que son las medidas que más impacto han tenido en otras epidemias de coronavirus.
Ahora, si yo no tengo mascarilla o barbijo desechable, es preferible usar mascarillas gruesas, reutilizables y cambiárselas más seguido que usar por 24 horas la mascarilla reutilizable. Entonces, yo creo que eso es lo que nosotros como miembros del equipo de salud tenemos que hacer el análisis. Ahora, claro, las faltas dramáticas de stock son tremendas, pero yo creo que puede haber alternativas mejores que usar un equipo de protección personal por 24 horas que no va a servir para nada y más encima va a ser un riesgo de recontaminación para el propio personal del equipo de salud, para la propia persona. Muchas gracias, Paul. Acá les comparto otra pregunta. Perdón, Lea, sí, adelante, Silvia. Yo hace días que estoy tratando de pensar en este tema, ¿no? Y hace unos días leí un blog de Inglaterra, el cual comparto 100%, en el cual la persona se preguntaba, ¿se le pide a un policía que vaya a un tiroteo con un cuchillo? ¿Se le pide a un bombero que apague un incendio sin su equipo de protección? Entonces, ¿por qué se le pide a una enfermera o a un médico o a un profesional de la salud que asista a un paciente sin protección? Es simplemente una reflexión. Probablemente nuestros dirigentes o las autoridades no se han preocupado de ello y no hemos sido lo suficiente, a lo mejor, insistente en hacer que las cosas se hagan bien. Yo creo que hay de repente una falsa sensación de heroísmo o de compromiso con los pacientes, cuando en realidad, en la medida que el personal de salud lo haga mal, se va a infectar, van a bloquear a todos los que están en contacto directo y por lo tanto va a haber menor posibilidad y capacidad de atención. Así que nuestros dirigentes o la autoridad tendrían que preocuparse más de ello. Les quería compartir esta otra pregunta sobre desinfectantes que la elaboró Luzmeri Lobo. Quiere saber qué tan efectivos son los aspersiones de alcohol versus los amonios cuaternarios en superficies y ambientes. A ver, miren, empecemos por algo. Estamos hablando en áreas clínicas, porque el tema de lo que pasa en la comunidad o en la ciudad, ni siquiera creo que lo deberíamos comentar. En áreas clínicas, por supuesto que en áreas generales, amonios cuaternario anda bien, porque en realidad, acuérdense que es un detergente, que tiene también un desinfectante, y por tanto es capaz de emulsionar y de limpiar superficie. De manera, todo lo que tiene que ver con áreas no críticas anda bien. E incluso no teniendo otras posibilidades también va a funcionar bien. Los clorados son el mejor equivalente de mayor eficacia y por tanto hipoclorito de sodio o todas estas otras soluciones de clorados que son orgánicos también anda bien en las concentraciones respectivas. El alcohol tiene que ver fundamentalmente con superficies pequeñas. Tiene que ver, por ejemplo, con el fondoscopio, tiene que ver, por ejemplo, con las pantallas de los celulares o, por ejemplo, con el teclado de los computadores. O sea, todo equipo en general en superficies pequeñas donde uno puede pasar con una tórula, pero no aspersión con partículas como un desodorante. Tiene que ser algo que sea por arrastre. La limpieza tiene que ser por arrastre. No sirve, digamos, una aplicación así con partículas pequeñas así en base a un atomizador. Así que diría que básicamente eso, en superficies grandes, paredes, muebles, pisos, los amonios cuaternarios y los clorados a las concentraciones respectivas andan muy bien y el alcohol solamente dejarlo en superficies pequeñas donde hay equipos que pueden ser también con una tórula o con un algodón ser limpiados en esas pequeñas superficies. Esa es la parte que puedo decir yo. Muchas gracias, doctor Patricio Narcelles. Acá hay otra pregunta. En este caso, estaría bueno también presentárselas a los participantes. Se había formulado en el espacio de intercambio que tenemos habilitado dentro del curso. Me refiero a la que hizo José Gregorio Martínez de Chile, porque otra preocupante es, lo sabemos, el porcentaje de personal de la salud
que se ha visto infectado por el coronavirus, por la COVID-19. Y él plantea que en un hospital con hospitalización de pacientes COVID-19 se presenta la situación de un brote COVID-19 entre funcionarios que trabajan en sector de hospitalización no COVID-19. En ese contexto, el uso obligatorio de mascarilla quirúrgica para el tránsito dentro de la institución es una medida suficiente para no considerar como contacto estrecho al resto de los funcionarios de esa unidad. A uno le da la sensación como que falta información acá. Sí. Porque claramente el personal que está contagiado tiene muchas maneras de contagiarse, no solamente con no usar mascarilla o usarlas mal las mascarillas, también se puede contagiar a través de las manos, digamos, o de superficies que están contaminadas. Entonces... o de un paciente no identificado. También, algún asintomático. Que pueda estar hospitalizado. O sea, lo que hay que hacer es una investigación, ¿no? Sí. Porque puede ser a punto de partida o de un trabajador contaminado asintomático que nadie se dio cuenta, o puede ser a punto de partida de un paciente hospitalizado asintomático por otro motivo, ¿sí?, que pudo originar el brote, ¿no? Lo que hay que hacer es una investigación para definir realmente si corresponde definir contactos y quiénes van a estar dentro del grupo de contactos, ¿no? Amerita una investigación con más datos. Sí, o sea, en una situación de brote epidémico hay que hacer el estudio del brote, como dice Silvia, identificar, digamos, la fuente de origen, identificar el brote en tiempo, lugar y persona, ver cuántos casos hay, definir un caso, o sea, cumplir todas las etapas de la investigación de un brote epidémico. De otra manera es muy difícil entender, digamos, cuál podría ser la situación. Ahora, quizás, digamos, este colega debería profundizar más la pregunta, porque en realidad, si hay un brote dentro de los funcionarios, es evidente que tienen que hacer, digamos, test de todos los funcionarios, y los que están, digamos, y los que son positivos tendrían que irse de la atención directa. Entonces, la situación en un brote epidémica es muy diferente a una situación normal. Ahora, en todo caso, el usar o no usar mascarilla en todo el establecimiento tiene que ver en realidad con lo mismo de siempre, con las actividades que hagamos. Ahora, en Chile, en la mayoría de los establecimientos de salud, ahora es obligatorio para el personal clínico el uso de mascarilla, digamos, durante el turno, ¿verdad? Y solamente, incluso en muchos lados también se usa mascarilla en el área administrativa, que no tendría por qué ser tan eficiente. Pero ese es el tema. Si estamos en presencia de un brote epidémico, hay que hacer el estudio del brote, porque si no, no tenemos cómo saber qué es lo que es, ni siquiera si es un brote epidémico o no. Bien, acá otra interrogante interesante. La fórmula Sabrina. Si uno tiene en terapia intensiva un paciente con multiresistencia tipo KPC y en la misma área un paciente con COVID-19, ¿qué área ustedes sugieren limpiar en último lugar? Bueno, yo en realidad lo que diría es que tiene que usarse un equipamiento diferente. Primero, que la recomendación no es tener pacientes con coronavirus internados en el mismo lugar donde se tiene pacientes con otras enfermedades. Ese es el primer punto. La cohorte de pacientes y la cohorte de trabajadores dedicados exclusivamente a COVID es una recomendación que se da y tiene que ver con un refuerzo al riesgo de transmisión de la enfermedad hacia otros pacientes. Ahora vamos a suponer que sea una cohorte COVID, que los dos pacientes tienen COVID, pero uno está además sobreinfectado con KPC. Bueno, en ese caso va a tener que usar equipos de limpieza independientes, o sea, el material de limpieza de una habitación no la tiene que llevar hacia la otra habitación.
Con respecto a cuándo limpiar, bueno, lamentablemente en este tipo digamos, de situaciones epidemiológicas, uno trata de minimizar las entradas del personal de limpieza a la habitación donde está el paciente con coronavirus. Pero sí está claro que al menos 2 veces al día se tiene que hacer una limpieza minuciosa de las superficies de alto contacto y obviamente que del piso, así como en otras enfermedades el piso no nos importa tanto, en una enfermedad respiratoria el piso importa porque las gotas van a ir a caer justamente al piso y bueno, después que hagamos la limpieza de aquellas superficies que uno toca con las manos, también en este caso tratamos de limpiar el piso para que la dispersión de los microorganismos fuera de la habitación no sea muy, muy grande. Pero tratándose de una enfermedad comunitaria, nosotros vamos a encontrar el virus en la vereda, en la calle y en todos los ambientes, porque la gente anda en la calle y saliva y se genera igual una contaminación importante. Pero digamos, la limpieza de la habitación se basa en eso. Los sitios de alto contacto, enfatizar ahí en todo lo que uno toca, ¿sí? ¿Por qué? Porque el personal, por más que entre con guantes y todo, uno tiene que minimizar la contaminación del entorno y limpieza del piso con un desinfectante, como dijo Patricio, cualquiera de los que nombró están totalmente de acuerdo que corresponden. Y obviamente que por último haríamos la del paciente que además tiene agregado un KPC. Ustedes saben que las carbapenemasas, si uno lleva un paño contaminado con carbapenemasas, obviamente de una habitación a otra va a ser la transferencia. O sea, las prácticas habituales de control de infecciones no hay que descuidarlas porque se trate coronavirus. Yo tengo una conocida que me comentó de un paciente que murió en su país con coronavirus y en realidad tenía una tremenda infección por carbapenemasa, que fue lo que realmente terminó de matarlo a pesar de su edad muy joven y que fue un agravante de su enfermedad por coronavirus. O sea que las prácticas de evitar dispersar de una habitación a otra contaminantes se mantienen a pesar de que estemos prácticamente en una situación de guerra en esta epidemia, ¿no? Muchísimas gracias, Silvia. Hay otra pregunta interesante. Era un tema que destacaba el doctor Patricio en su conferencia inaugural, que tiene que ver con el encauce que se le da a los equipos de protección personal utilizados. En este caso, Valesca Cuellar consulta sobre estos equipos utilizados en el aseo recurrente y terminal de salas de aislamiento por COVID-19. ¿Se eliminarán en contenedor de residuos especiales? Hoy día hay de alguna manera una idea, una recomendación de tener un flujo diferente. La verdad, lo más importante en realidad en el traslado, ya sea para eliminar o para reutilizar, por ejemplo, la ropa, es que vaya en bolsas cerradas. La manipulación se hace obviamente en el momento del aseo con equipo de protección personal, con delantal, con guante y mascarilla. Y lo importante de que lo que vaya para ser eliminado o para lavandería, que vayan en envases cerrados, de manera que el traslado no implique la posibilidad de salpicadura o de las secreciones respiratorias. Básicamente diría que ese es el punto más relevante. Sí, y además, muchísimas gracias. Adelante, Paula. Sí, y además que en el caso de ropa reutilizable en pacientes con COVID, bueno, entrenar a la gente, digamos, que va a manipular esa ropa, porque claramente va a estar con secreciones, y enseñarles, digamos, a no generar aerosoles, a protegerse, porque una vez que ya uno somete esta ropa al proceso de lavado con más de 60 grados, claramente se van a morir, o sea, se van a inactivar los virus. Pero sí, digamos, y a lo mejor estamos entrando en otra materia fundamental, que es entrenar a las personas y que las personas entiendan cuál es la racionalidad de atrás de las medidas y cuáles son las medidas de más o menos impacto y dónde están los mayores riesgos, porque muchas personas que no están en el ámbito clínico, en verdad como que es un continuo de riesgo, ¿verdad? En donde todo representa exactamente el mismo riesgo y no es así.
claramente si uno, digamos, está manejando ropa reutilizable de un paciente positivo, evidentemente va a haber riesgo de transmisión. Y por tanto, la educación y el entrenamiento de este personal es fundamental. Muchas gracias, Paula. Francisco Jiménez quiere saber cuánto tiempo deben ser desinfectados, cada cuánto tiempo deben ser desinfectados con hipoclorito de sodio las salas de internación y los consultorios. Bueno, en realidad en los consultorios lo que hay es una indicación que entre cada paciente se descontamine el escritorio, todo el lugar donde se pudo haber apoyado o haber estado el paciente. De todas formas, todos los pacientes se les da barbijo para su asistencia, ¿no? O sea que el nivel de contaminación más que nada es por contacto con las manos, porque para la asistencia, cuando viene un paciente respiratorio, lo primero que se hace es darle el barbijo para asistirlo. Pero obviamente que entre paciente y paciente siempre hay que hacer una descontaminación de aquellos sitios que pudieron haber sido tocados por el paciente, ¿no? Esa es la indicación. Y para estos efectos el uso de wipes es súper útil ahora, porque en realidad... Sí, las toallas preimpregnadas son la solución. Son la solución, exactamente, porque es rápido, te fijas, y uno puede hacer una descontaminación entre paciente y paciente. Bien. Muchas gracias a ustedes. Acá otra pregunta que la realiza Virnia. ¿Qué tan recomendable sería sugerir que durante la pandemia se recomiende que el personal masculino no use barba y cabello más recortado para evitar medios de transmisión? Y también había otra vinculada a la ducha después de una jornada laboral en las áreas de la salud. Bueno, el tema de barba más que nada está recomendado porque no permite un sellado adecuado de la N95, ¿no? Cuando uno usa la quirúrgica no es problema, el problema es que el pelo interfiere en el sellado de la máscara con la cara, por lo tanto estaría un poco haciendo perder eficacia a la N95. Con respecto al baño después de la jornada, me parece que es una buena práctica y que en realidad la tendríamos que tener siempre al salir de un hospital, ¿no? Es increíble cómo los empleados de otro tipo de actividad o ramo lo hacen en forma rutinaria y los trabajadores de la salud preguntan si se tienen que bañar al salir del trabajo. Yo creo que es muy importante y que debería ser una práctica normal, rutinaria, el darse una ducha cuando uno termina de trabajar en un hospital. Y cambiarse ropa también. Sin duda, ¿no? Sí, sí, no andar con el uniforme, cosa que se ve frecuentemente en todos los países, no salir con el uniforme que atendemos pacientes hacia la comunidad, los vehículos de transporte público, etcétera, ¿no? Sí, vamos entrando ya en los minutos finales, si hay varias preguntas, no sé si a criterio de ustedes pudieran entrelazar algunas de las que han sido formuladas en el chat. Siempre quisiéramos responder a todos, pero por cuestión de la demanda y el tiempo es imposible. Siguen habiendo varias preguntas vinculadas increíblemente con la N95, su reutilización, incluso con luz ultravioleta. Les recomendamos a todos aquellos que se han incorporado a la transmisión, va a quedar grabada porque parte de estas respuestas ya las han dado los especialistas en línea. El evento es grabado y será subido al campus virtual del curso. En el día de mañana ya tendrán acceso a él. Los dejo a ustedes entonces para... Pero, perdón, Lea, a mí me gustaría, por la hora, quiero hacer un comentario de algo que me tiene un poco preocupada. Y es que cada uno de nuestros países está en una situación epidemiológica diferente, ¿sí? Algunos están en la cresta, otros están comenzando a tener casos, algunos tienen una transmisión comunitaria intensa, otros tienen una transmisión muy limitada. Entonces, lo que a mí me gustaría dejar como mensaje es que no está bueno copiar lo que están haciendo otros países si están en un nivel de la epidemia diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto lleva a que aquellos países que ni siquiera han empezado el brote
o que tienen una transmisión súper limitada, a gastarse todos los recursos como si toda la población estuviera enferma. Y esto realmente es un atentado hacia el futuro, porque si uno gasta todos sus recursos cuando todavía no tiene transmisión comunitaria, haciendo hisopado el 100% de los que entran a los hospitales, tomando las medidas con el 100% de los que entran por las dudas que estén enfermos, cuando la prevalencia no lo justifica, es realmente un elemento determinante para fracasar en un futuro por falta de recursos, por falta de test, por falta de material para tomar las muestras y obviamente por falta de equipamiento protectivo si lo tiré con sospecha de que el 100% de los que me entran están infectados, cuando en realidad no tengo ningún ingreso en el hospital o no tengo ningún caso en mi ciudad de pacientes con coronavirus. Creo que el copiar modelos de países o digamos acciones de control de países que están en la cresta de la ola no son aplicables para otros países que están en otras circunstancias epidemiológicas. Este me parece que es un mensaje que es bueno, quería compartir porque realmente es una cosa que me tiene muy preocupada. Bueno, sí, de modo estoy de acuerdo con Silvia. Lo otro que yo quería plantear y reforzar algo que todo el mundo debiera saberlo, es que abstenerse de seguir los consejos o de reenviar opiniones a través de las redes sociales. Yo creo que prácticamente en todos los ministerios de salud, las sociedades científicas del ramo, hay bastante información publicada respecto a lo que hay que hacer. Y por tanto yo creo que evitar la tentación de leer o de compartir todos estos, digamos, avisos que llegan así de personas desconocidas o expertos nuevos y limitarse a las recomendaciones de los ministerios de salud o de la sociedad científica, si es que no lo hubiera en cada país. Porque tal como dice Silvia, también estas recomendaciones van siendo relacionadas con el momento epidemiológico, de manera que de esa manera uno puede tener información de lo que corresponde hacer en cada momento y no lo que está pasando en otros lugares. Y desconfiar a veces de muchas redes sociales que involucran miedo, introducen, digamos, conducta errónea y en realidad no nos sirven. Y tratemos de creer en la evidencia científica una vez más. Y bueno, sí, entonces también para ir terminando este evento en vivo, mi mensaje tiene que ver con que no nos olvidemos que nosotros trabajamos en control de infecciones y no solamente en COVID, ¿ya? Y que esto se vino a agregar a todo lo que tenemos que hacer normalmente en lo que se refiere a control de infecciones. Y por otra parte, tampoco sabemos, y es un dato que a mí por lo menos me encantaría saber, cuántas de las muertes por coronavirus son realmente atribuibles a coronavirus o simplemente son asociadas que pacientes con coronavirus se sobreinfectaron con otros microorganismos hospitalarios y probablemente su muerte no fue por el coronavirus en sí, sino que fue, digamos, por otras infecciones como la que mencionaba mi amiga, que también Silvia la mencionó, que la paciente con coronavirus se murió por una infección por KPC. Entonces, mi mensaje es que sí, estamos en una situación dramática, una situación muy complicada, una situación en que muchos de nosotros no sabemos en qué va a terminar ni cómo seguir. Y nosotros que trabajamos en esto muchas veces no sabemos tampoco cuál es la mejor recomendación, pero sí tengamos en claro que esta es una de nuestras funciones y que tenemos que seguir con el control de infecciones exactamente igual y no permitamos que estos pacientes que se agravan por el coronavirus se sobreinfecten con otros microorganismos que probablemente les van a provocar la muerte finalmente. Eso. Muchas gracias a todos. Antes de culminar ya en este minuto final, compartir entonces con los colegas en línea
el campus virtual del curso. En este momento tenemos 269 participantes de toda América Latina. El curso también es una oportunidad para entrar en contacto con colegas de toda la región y conocer de otras realidades y también aprender no solo de los docentes, sino a partir del propio intercambio. Los temas que vamos a estar analizando son generalidades de IAS, diagnóstico de situación, medidas generales para la prevención y control de las IAS, medidas específicas para la prevención, problemas específicos y programas de IAS. Muy interesante es la modalidad en que lo vamos a desarrollar, a través de simulaciones de casos, que es una muy práctica metodología de aprendizaje por ensayo y error. No es evaluativa con puntuación, sino que estimula el aprendizaje tanto en el acierto como en el error, y la vamos a tener en cada uno de los módulos temáticos que vimos recién en pantalla. Agradecerles a ustedes, Silvia, Paula, Patricio, por su excelente participación, a todos los colegas que nos han acompañado en este evento lanzamiento del curso Prevención y Control de Infecciones. Un saludo a todos. Un agrado también estar con ustedes. Hasta un próximo encuentro.